Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestra lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 33 en adelante. Y lo vamos a mirar bajo el título: en el Evangelio no vale la valentía, sino el amor al prójimo. Y esto lo he tomado por la manera en que algunos de los discípulos responden a nuestro Señor Jesucristo cuando Él les dice que se iban a escandalizar, lo cual miramos en la lección pasada, a causa de que iba a ser aprendido y que todos iban a ser dispersados. Esto estaba escrito en la profecía y era un cumplimiento. Ahora, debemos de darnos cuenta que todo esfuerzo humano por alcanzar lo que el Evangelio y su autor nos ofrece, que es la salvación, no vale de nada. La salvación es por gracia, nos dice la Escritura, y no por obras. Así que el autor de nuestra salvación había de cumplir todo lo que de él estaba escrito, o en él se había de cumplir todo lo que de él estaba escrito, para efectuar nuestra salvación, para efectuar nuestra redención y, por así decirlo, para llevarnos a ser hijos de Dios. Así que la salvación es por gracia y esperamos, o espero mayormente, que aprendamos a disfrutar de esa salvación que Él nos otorga y a aceptarla tal como está escrita. ¿Sí? Así pues, sabiendo que Jesús vino a cumplir las Escrituras, vamos a analizarlas paso a paso, poco a poco, aquí en el libro de Mateo. Y miremos, en Mateo 26:33 nos dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo predice lo que había de acontecer? Bueno, lo que había de acontecer estaba escrito en las Escrituras, en lo que conocemos en el Antiguo Testamento, en diferentes porciones, entre los Salmos, la Ley y los Profetas. Así que todo esto tenía que tener su cumplimiento. Pero aún además de eso, podemos darnos cuenta que Jesús conocía los corazones y los pensamientos de todos los hombres. Nos dice en Lucas 5:22, entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. Así que podemos darnos cuenta que Él conoce los pensamientos y aún nuestras acciones. Y nos dicen otras porciones del Antiguo Testamento que aún no está la palabra en nuestros labios y Él la sabe toda. Además de eso, tenemos otras escrituras en el libro de Levíticos en las cuales nos dice las obras que hace Dios a aquellos que no se quieren someter a su voluntad, y a los que rehúsan someterse a su voluntad y aún para cumplir lo que es las Escrituras, dice en Levíticos 26:36: infundiré en sus corazones tal cobardía que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Así que la palabra de Dios nos hace ver que todas nuestras acciones están en la mano de Dios. También nos dice en Filipenses 2:13 el apóstol Pablo, para amonestarnos al respecto y también para hacernos reflexionar, tanto para bien como para mal. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sabemos, los que hemos creído, que Él ha depositado su Santo Espíritu en nosotros para
que podamos creer y seamos salvos por su amor. La Escritura nos hace saber que Él manifestó su amor a todos los hombres, enviando a su Hijo para salvación. Ahora, lo que está haciendo Jesús al hablar con sus discípulos es mostrarles, hacerles saber lo que les va a acontecer, y quizás en ello también podemos nosotros mirar a la humanidad de nuestro Señor, y esa humanidad que, por así decirlo, siente angustia, siente dolor, siente aflicción. Y podemos mirar lo que Jesús lo expresa a sus discípulos, pero no solamente ante sus discípulos, sino también ante Dios, que es lo primordial que nosotros tenemos que aprender a hacer. La Escritura nos dice que encomendemos todas nuestras aflicciones, nuestras peticiones, nuestras necesidades ante Dios, que esperemos en Él y Él hará. Así pues, Jesús hizo esto principalmente. En Mateo 26:36, prosiguiendo con la lectura, nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Habiendo salido después de la cena, fueron al Getsemaní a orar. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Así que, perdón, aquí podemos nosotros mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: voy a orar. Ahora, su necesidad, su aflicción o su angustia, le era necesario primeramente expresarla delante de Dios. Y como ejemplo nosotros vemos de algunos reyes que en su aflicción o en su angustia no llevaron su necesidad ante Dios, sino que actuaron según su propia manera de pensar. Y dice un ejemplo que se nos da en segundo de Crónicas 16:12, nos dice: Asa, que era un rey, enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová. En su necesidad, en su angustia, en su dolor, no buscó a Jehová, sino buscó a los médicos y murió. Así que la Escritura nos enseña, y el ejemplo que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, es que debemos de buscar primeramente a Dios en cualquiera que sean nuestras necesidades. Otro ejemplo que podemos ver también en 1 de Crónicas 10:13, hablando acerca de Saúl, otro rey que Dios estableció también al pueblo de Israel, pero que en su rebelión prevaricó contra Jehová y contra su palabra, la cual no la guardó, no la cumplió. Y en lugar de consultar a Dios, consultó a una adivina. Y también Dios lo entregó a la muerte. Así que, si nosotros no consultamos a Dios para salvación, y si no aceptamos a ese Salvador que Él ofreció para nuestra salvación, para que seamos salvos, lo único que nos espera es la muerte. Porque Cristo vino para darnos vida, para que el que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna, nos dice la Escritura. Así que si rehusamos creer en Él, prácticamente lo único que nos espera es la muerte, y Él no quiere que nosotros muramos. Estas cosas que he mencionado es que Jesús está expresando su angustia, y primeramente nos hace saber que la llevó delante de Dios, y también la expresó a sus discípulos. Mateo 26:37 dice: tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Estos hijos de Zebedeo vienen siendo conocidos como Jacobo y Juan, ¿sí? Muy reconocidos entre sus discípulos, y también a veces los otros se disgustaron contra ellos también. Pero a estos dos discípulos y a Pedro, el Señor los llevó a un monte antes de que esto sucediera, y se transfiguró delante de ellos. Ellos pudieron mirar a Elías y a Moisés, que hablaban con el Señor Jesucristo, y pudieron escuchar la voz de Dios testificando
desde el cielo que este era su hijo. Y por cierto, les dijo que a él debemos de oír. Así que ellos dan testimonio de estos acontecimientos. Nuestro Señor Jesucristo los toma a ellos y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahora, note, la Escritura también nos enseña esto a nosotros. Si alguno está triste, si alguno está enfermo, si alguno está angustiado, nos hace saber, o que cantemos alabanzas, o que hablemos a los ancianos de la iglesia y que oren por nosotros, y que el Señor nos levantará según la necesidad. Si alguno está alegre, dice también, cante alabanzas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos mirar que el ejemplo que está dándonos nuestro Señor Jesucristo es también a sus discípulos, quizás los más cercanos, a los más confiables, por así decirlo, es a los que les llama y les confiesa su angustia, pero también les dice: velad conmigo. Esto es como para brindar un apoyo en el tiempo de su angustia. Y ciertamente creo yo que cada uno de nosotros, estando en angustia, el abrazo de algún compañero o de un familiar, de una amistad, nos brinda cierto apoyo. Igualmente nuestro Señor Jesucristo lo requería en su humanidad. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando decía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, ¿qué es lo que le esperaba a nuestro Señor Jesucristo? Ya lo hemos mirado anteriormente en el libro de Isaías 53. Se nos relata todas las angustias que él había de pasar, los dolores, las injurias, los golpes que él había de pasar. Y al considerar esto, nuestro Señor sabía que como humano sería difícil de soportarlo. Y tan solo al imaginarlo nosotros, si usted lee Isaías 53, tan solo al imaginarlo, cómo se siente uno poniéndose en el lugar de ese que ha de ser golpeado, que ha de ser maltratado. Si una injuria muchas veces no la podemos nosotros soportar, en ocasiones, ¿cómo responderemos cuando recibimos un golpe injustamente? ¿Sí? Sin embargo, Jesús expresó esta angustia delante del Padre, pero no quiso esquivar la voluntad del Padre, sino antes dijo: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque una cosa debemos de saber: si el sacrificio de Cristo no se hubiera efectuado, nuestra salvación no se hubiera efectuado tampoco. Porque, como dice la Escritura, todos, por causa del pecado, estábamos destinados a la muerte. Pero gracias a Dios que en su misericordia se dignó enviar a su Hijo para que a través de él pudiéramos alcanzar la salvación. Y esto, los que podamos creer en él. Entre tanto que vivamos, tenemos esa oportunidad. Vino luego a sus discípulos, después de haber orado, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que podemos ver nuevamente que el sufrimiento que le esperaba era angustiante, y él clamó por segunda vez. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Digo yo, estando en ese lugar,
¿Hubiera hecho yo lo mismo? ¿Dormir? Creo yo que sí. La debilidad de nuestro cuerpo es mucha. Y si no tenemos una comunión con Dios y su Espíritu no nos fortalece, sin duda que el cansancio nos vence. Por eso es necesario que nosotros busquemos de Dios y fortalecernos en Dios, en oración y en ayuno. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos después de la tercera ocasión y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así que pienso yo, después de haber dormido un poco, se levantaron porque la hora en que iba a ser entregado estaba a punto de suceder. Y dice Jesús, o dice la Escritura en Mateo 26:47, mientras todavía hablaba, vino Judas y uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, que es Judas, les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, podemos nosotros mirar que aún Jesús, a este que le estaba entregando y que habían dado con él, no le expresó palabras de desprecio, de reproche, sino aún le dice: amigo, ¿a qué vienes? ¿Sí? Quizás esperando que en él hubiera un arrepentimiento. Y notemos, esto estaba escrito en el Salmo 55, verso 12, nos dice: porque no me enfrentó un enemigo, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, hablando acerca de Judas, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Así que el que se había de levantar en contra de nuestro Señor Jesucristo, o el que lo había de entregar, era uno de los que estaban juntamente con él. Y como dice en otras porciones de la Escritura, esto sucedió para que se cumpliese lo que de él estaba escrito. Ahora, al ser aprendido, Pedro muestra su valentía, pero también muestra su obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él había dicho: aunque me sea necesario morir, yo moriré. Y estaba dispuesto a hacerlo. Pero, como hemos dicho en el título, la valentía no vale en el Evangelio, sino el amor al prójimo. Y Jesús lo expresa, ese amor a su prójimo, hasta el último momento. Mateo 26:51 nos dice: pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Creemos, por otras porciones de la Escritura, que nos hace saber que este fue Pedro. Pero Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Note, el reino de los cielos no se gana con espada. El reino de los cielos se gana con obediencia, con sometimiento a la palabra. Y Pedro pudo entenderlo. Así que alzó su espada y perdió su valentía. Además de esto, podemos nosotros darnos cuenta, y Jesús lo expresa: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de una docena de legiones de ángeles?
ciertamente lo hubiera podido hacer Dios. ¿Sí? Pero dice, pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora, creo yo que esta expresión que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de una docena de legiones de ángeles? Nosotros podemos mirar en otras porciones el cuidado que Dios tenía de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo. Varias ocasiones anteriores a estas quisieron aprender a nuestro Señor Jesucristo y despeñarlo o darle muerte, pero aún no era su tiempo ni la manera en que había de morir, porque hay que tener en mente, Él había de ser el Cordero que había de ser sacrificado para perdón de nuestros pecados. Y como nos lo hace mención en otras porciones la Escritura, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Veamos en Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, esto es, a nuestro Señor Jesucristo, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Sí? Pero él, pasando en medio de ellos, pasaba por en medio de ellos y se iba, y nada le hacía, porque Dios tenía cuidado de él. ¿Sí? No era el tiempo de su muerte. Así que Jesús da cumplimiento a las Escrituras en su persona. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prender. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Y se cumplió lo que estaba escrito de él al respecto. En Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se identificó como el pastor, ¿sí? Y es a quien estaban hiriendo. En Juan 10:11 se nos dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Cristo muestra su amor y su cuidado para con todos, y en especial para con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Y nos hace ver acerca del asalariado, del pastor asalariado, porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo cuida de sus ovejas porque son propias. Él las compró con su sangre. Mas el asalariado, dice Juan 10:12, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Notemos, él no huyó, antes dejó que sus ovejas fueran dispersadas o fueran salvas, que ninguno de ellos fuera apresado. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Note, también nos hace saber: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que nuestro Señor Jesucristo nos hace ver esto. Él
se entregó por nosotros, a fin de que tengamos vida creyendo en Él, y para que la tengamos en abundancia, porque Él así es como la ofrece. Así, meditando en esta palabra, o dejando esta palabra en ustedes para meditar, démonos cuenta que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para darnos vida, y que Él es el pastor a quien nosotros debemos de escuchar. En otras porciones nos dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si usted escucha la voz del Señor, o diría yo, procure conocer la voz de Dios, la palabra de Dios, y siga a nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea su pastor día con día, y sin duda Él le dará la vida en abundancia que ha prometido a cada uno de los que le creen. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Y hasta la próxima. Un saludo a todos aquellos que pudieron conectarse o que puedan tomar el tiempo para escuchar esta reflexión y leer juntamente conmigo lo que de nuestro Señor Jesucristo está escrito. Hasta luego.